Los dueños de vehículos japoneses en miniatura están recurriendo a ayuda legal. En varios estados de Estados Unidos, camionetas compactas como la Honda Acti están siendo prohibidas en las carreteras. A simple vista parecen inofensivas, pero representan una gran amenaza, una solución extranjera, barata y eficiente que funciona demasiado bien. Esta es la historia de las camionetas K japonesas, pequeñas, eficientes y mucho más capaces de lo que parecen. Un vacío legal permitió su llegada a Estados Unidos, pero ahora una red de intereses y regulaciones intenta cerrarle el paso de golpe. Lo que nació como un pasatiempo de coleccionistas se ha transformado en una batalla nacional por algo mucho más grande: el derecho a elegir qué conducir. Las llamadas K-Trucks o K-Trucks nacieron en Japón como una respuesta directa a las necesidades de movilidad y transporte en un país con características muy particulares: ciudades densamente pobladas, calles estrechas, zonas rurales de difícil acceso y un alto costo del combustible. A finales de la década de 1940, el gobierno japonés estableció una categoría especial para este tipo de vehículos, con el objetivo de fomentar la motorización de la población y apoyar la reconstrucción económica tras la Segunda Guerra Mundial. La idea era simple pero ambiciosa: crear un estándar de vehículo pequeño, asequible y eficiente que pudiera ser utilizado tanto en entornos urbanos como rurales, y que además fuera fácil de fabricar y mantener. Por ley, en su país de origen, las camionetas K están limitadas en dimensiones, cilindrada y potencia. Esto significa que no pueden superar ciertas medidas de largo, ancho y alto, y que su motor debe tener una cilindrada máxima específica. Históricamente se fijó en 660 centímetros cúbicos. Estas restricciones obligaron a los fabricantes japoneses a desarrollar soluciones de ingeniería extremadamente creativas, optimizando cada centímetro de espacio y cada caballo de fuerza disponible. El resultado es un vehículo compacto pero sorprendentemente capaz. Su diseño de cabina adelantada, con el motor ubicado debajo o detrás de los asientos delanteros, permite maximizar la superficie de carga y minimizar la huella del vehículo. Esto las hace ideales para maniobrar en calles estrechas, acceder a zonas agrícolas con caminos reducidos, moverse dentro de obras de construcción o realizar repartos urbanos donde el espacio para estacionar es limitado. En cuanto a consumo, las camionetas K son notablemente eficientes. Sus pequeños motores, combinados con un peso reducido, permiten recorrer largas distancias con muy poco combustible, lo que se traduce en un ahorro significativo para sus propietarios. Además, su mecánica sencilla facilita el mantenimiento. Muchas reparaciones pueden realizarse con herramientas básicas y sin necesidad de costosos repuestos. Otro aspecto llamativo es su precio. En Japón, y también en los mercados donde se han importado, una camioneta K usada en buen estado puede costar menos que una motocicleta de alta gama. Esto las convierte en una opción accesible para pequeños negocios, agricultores, repartidores y cualquier persona que necesite un vehículo de carga funcional pero no pueda, o no quiera, invertir en una camioneta grande. En Japón, estas camionetas no son un capricho ni un producto de nicho, son auténticas herramientas de trabajo. Agricultores las utilizan para transportar cosechas, herramientas y fertilizantes, comerciantes para mover mercancías entre almacenes y tiendas, empresas de construcción para llevar materiales a lugares donde un camión convencional no podría entrar. Y lo más importante, llevan décadas demostrando su fiabilidad y seguridad en condiciones reales, soportando climas extremos, terrenos difíciles y jornadas de trabajo intensas. Antes de seguir, déjame decirte que este es el canal que los concesionarios de coches no quieren que veas, porque aquí mostramos las cosas como realmente son. No olvides suscribirte y darle like si quieres evitar ser engañado en un futuro. En Estados Unidos, la situación para este tipo de vehículos fue muy diferente durante mucho tiempo. La Ley de Cumplimiento de Seguridad de Vehículos Importados de 1988 estableció que cualquier vehículo importado debía cumplir con estrictos estándares federales de seguridad y emisiones. Estos requisitos incluían pruebas de choque, sistemas de seguridad activa y pasiva y niveles de emisiones acordes con las regulaciones vigentes. En la práctica, esto bloqueó la entrada de la mayoría de los modelos extranjeros que no habían sido diseñados específicamente para el mercado estadounidense. Adaptar un vehículo para cumplir con todas esas normas implicaba un proceso costoso y complejo que solo grandes fabricantes podían afrontar. Sin embargo, la ley incluía una excepción que, con el tiempo, se convertiría en una puerta de entrada inesperada. Si el vehículo tenía 25 años o más desde su fecha de fabricación, se consideraba un vehículo clásico o histórico y quedaba exento de cumplir con los estándares modernos de seguridad y emisiones. En un principio,
Esta excepción estaba pensada para coleccionistas de automóviles antiguos, que querían importar modelos icónicos o raros para exhibición, restauración o uso ocasional. Nadie imaginaba que, décadas después, se convertiría en la vía legal para traer vehículos que, aunque técnicamente antiguos, seguían siendo perfectamente funcionales y útiles para el trabajo diario. Así fue como, a partir de mediados de la década de 2000, comenzaron a llegar a Estados Unidos no solo deportivos japoneses de culto como el Nissan Skyline o el Toyota Supra, ni únicamente exóticos europeos como el Lancia Delta Integrale o el Peugeot 205 GT, sino también las modestas pero versátiles camionetas K. Lo que empezó como un hobby para entusiastas de la cultura automotriz japonesa pronto llamó la atención de pequeños empresarios, agricultores y trabajadores autónomos. Descubrieron que podían importar una camioneta K de 25 años de antigüedad en buen estado por una fracción del precio de una camioneta nueva y utilizarla legalmente para sus actividades diarias. El atractivo era evidente: bajo coste de adquisición, mantenimiento sencillo, consumo reducido y una capacidad de carga sorprendente para su tamaño. Además, su diseño compacto les permitía acceder a lugares donde una camioneta grande no podría maniobrar, lo que abría nuevas posibilidades logísticas para muchos negocios. En pocos años, lo que había sido un fenómeno marginal se transformó en un movimiento creciente. Importadores especializados comenzaron a traer contenedores llenos de camionetas K desde Japón, seleccionadas cuidadosamente para cumplir con la regla de los 25 años. Foros y grupos en redes sociales se convirtieron en puntos de encuentro para compartir experiencias, consejos de mantenimiento y oportunidades de compra. Para algunos, estas camionetas representaban simplemente una solución práctica y económica. Para otros, eran también un símbolo de resistencia frente a un mercado dominado por vehículos cada vez más grandes, caros y, en muchos casos, innecesarios para las necesidades reales de la mayoría de los conductores. Alex Perkins llevaba años trabajando en Precision Motorworks, un pequeño taller especializado en reparaciones y mantenimiento de vehículos. Como parte de sus tareas diarias, debía encargarse de transportar piezas, herramientas, en ocasiones, realizar entregas rápidas a clientes o proveedores. Para ello, el taller contaba con una veterana Ford Rainier, que en su momento había sido una fiel compañera de trabajo, pero que con el paso de los años se había convertido en una fuente constante de problemas. La Rainier acumulaba averías mecánicas con una frecuencia preocupante. El motor, desgastado por miles de kilómetros de uso, consumía combustible en exceso, lo que suponía un gasto mensual considerable para el negocio. Además, cada visita al taller para reparaciones, irónicamente, el propio taller donde trabajaba Perkins, implicaba tiempo perdido y dinero invertido en piezas cada vez más difíciles de conseguir. En el año 2020, el propietario de Precision Motorworks, cansado de los costes crecientes y de la poca fiabilidad de la camioneta, propuso una alternativa poco convencional: reemplazar la Rainier por una Honda Acti importada desde Japón. Perkins, acostumbrado a la robustez y tamaño de las pickups estadounidenses, recibió la sugerencia con escepticismo. ¿Cómo podría una camioneta tan pequeña cumplir con las exigencias del trabajo diario? La duda duró poco. Una vez que la Honda Acti llegó al taller y comenzó a utilizarse, Perkins descubrió que no solo cumplía con las tareas de la Rainier, sino que las realizaba con mayor eficiencia. En apenas 6 meses, pasó de la desconfianza inicial a convertirse en un defensor entusiasta de las camionetas K. La Acti ofrecía ventajas evidentes: múltiples puntos de amarre que facilitaban asegurar cualquier tipo de carga, un diseño de cabina adelantada que proporcionaba una visibilidad excelente, eliminando puntos ciegos que en la Rainier eran inevitables, y un sistema mecánico simple que hacía que el mantenimiento fuera rápido y económico. El ahorro fue inmediato. El consumo de combustible se redujo de forma drástica, el seguro resultó más barato, gracias a su peso de apenas 680 kilogramos, 1.500 libras. No es necesario contar con licencias comerciales ni permisos especiales para conducirla. La experiencia de Perkins no era un caso aislado. Historias similares se repetían en todo el país. Agricultores que utilizaban camionetas K para transportar cosechas y herramientas, repartidores que podían maniobrar con facilidad en calles estrechas, empresas de jardinería que encontraban en ellas un aliado perfecto para mover equipos, e incluso carteros rurales que valoraban su capacidad para recorrer caminos angostos y sin pavimentar con total seguridad. En todos estos casos, la conclusión era la misma: las camionetas K ofrecían una combinación de practicidad, economía y fiabilidad que resultaba difícil de igualar. El éxito creciente de las camionetas K en Estados Unidos no pasó desapercibido.
A medida que más personas descubrían sus ventajas y comenzaban a utilizarlas como parte esencial de su trabajo diario, también aumentaban las presiones para limitar su presencia en las carreteras. Aquí es donde entra en escena un actor poco conocido por el público general, pero con una influencia considerable en la política de transporte, la American Association of Motor Vehicle Administrators. La AMVA es una organización sin fines de lucro que agrupa a los administradores de los departamentos de vehículos motorizados de todos los estados del país, así como del Distrito de Columbia, Canadá, México y las Islas Vírgenes. Aunque no es una agencia gubernamental, sus recomendaciones y documentos técnicos suelen convertirse en la base de políticas estatales, ya que sus miembros son precisamente quienes gestionan y aplican las normativas de registro y circulación de vehículos. En el año 2021, la AMVA publicó un documento de mejores prácticas que, bajo el argumento de reforzar la seguridad vial, incluía una recomendación clara: restringir el registro de vehículos que no cumplieran con los estándares federales modernos de seguridad y emisiones. Entre los modelos señalados se encontraban las camionetas K importadas bajo la regla de los 25 años. El documento se presentaba como una guía técnica, pero la práctica abría la puerta a que los estados pudieran negar o revocar registros de estos vehículos, incluso si cumplían con la legislación federal vigente para su importación. La justificación oficial se centraba en supuestas preocupaciones de seguridad, pero para muchos observadores y propietarios, el trasfondo era otro. Las camionetas que estaban funcionando demasiado bien comenzaban a representar una competencia incómoda para el mercado de vehículos nuevos, especialmente para las camionetas grandes de fabricación nacional. A partir de ese momento, varios estados comenzaron a adoptar medidas restrictivas inspiradas en las recomendaciones de la AMVA, lo que desencadenó una serie de conflictos legales y políticos que, en algunos casos, aún continúan. Men se convirtió, sin proponérselo, en el primer laboratorio de una estrategia que más tarde se replicaría en otros estados. Lo que allí ocurrió dejó claro que, cuando se trata de regulaciones vehiculares, las decisiones administrativas pueden tener un impacto tan profundo como una ley aprobada en el Parlamento, y, en algunos casos, incluso más rápido sin debate público. Todo comenzó de manera silenciosa. No hubo anuncios en conferencias de prensa, ni comunicados oficiales que advirtieran a los ciudadanos. Tampoco se abrió un proceso legislativo con audiencias, debates o votaciones. Simplemente, un día, la definición de vehículo todoterreno en la normativa estatal de Men apareció modificada. La nueva redacción incluía cualquier modelo que no cumpliera con los estándares federales de seguridad de vehículos motorizados. Esta ampliación, que a primera vista podía parecer un ajuste técnico, tenía consecuencias devastadoras para un grupo muy específico de propietarios, quienes habían importado y registrado legalmente camionetas K bajo la regla federal de los 25 años. Hasta ese momento, estos vehículos circulaban sin problemas, con matrículas vigentes y seguros en regla. La aplicación de la nueva definición fue inmediata y, para muchos, brutal. Las cartas de revocación comenzaron a llegar sin previo aviso. En ellas, el Departamento de Vehículos Motorizados de Men informaba a los propietarios que sus registros quedaban cancelados de forma definitiva, ya que sus vehículos habían sido reclasificados como no aptos para carretera. Lo más polémico no fue solo el contenido de la medida, sino su carácter retroactivo. No se trataba únicamente de prohibir nuevas matriculaciones a partir de esa fecha, sino de retirar las existentes, afectando a personas que habían invertido miles de dólares en la compra, importación y adaptación de sus camionetas. Muchos de ellos dependían de estos vehículos para su trabajo diario: agricultores que transportaban herramientas y productos, pequeños empresarios que realizaban repartos, o familias que los utilizaban como transporte secundario para tareas específicas. La indignación creció rápidamente cuando se hizo evidente la contradicción en la aplicación de la norma. Men seguía permitiendo la circulación de vehículos antiguos de las décadas de 1960 y 1970 que carecían de elementos básicos de seguridad, como cinturones de seguridad, frenos antibloqueo o zonas de deformación programada. Sin embargo, prohibía camionetas K modernas, aunque tuvieran más de 25 años, equipadas con airbags, frenos de disco y otros sistemas de seguridad que, en muchos casos, superaban a los de los vehículos clásicos que seguían siendo legales. Para los afectados, la medida no solo era injusta, sino arbitraria. Algunos intentaron apelar, presentando documentación que demostraba que sus vehículos habían sido importados y registrados cumpliendo con la ley federal. Otros buscaron apoyo en asociaciones de defensa de derechos de propietarios de vehículos. Pero el mensaje que recibían de las autoridades estatales era claro: la decisión estaba tomada y no había marcha atrás.
Este episodio dejó una lección inquietante, un cambio administrativo, sin pasar por el filtro del debate legislativo, podía alterar de un plumazo la vida de cientos de personas y poner en riesgo inversiones legítimas. Y lo que es peor, sentó un precedente que otros estados no tardarían en seguir. El caso de Maine no quedó aislado. Muy pronto, otros estados comenzaron a observar la estrategia y adaptarla a sus propias normativas. Rhode Island fue uno de los primeros en seguir el ejemplo, aunque con un matiz importante. Allí no se modificó ninguna ley ni se introdujo un cambio formal en la definición de vehículo todoterreno. En su lugar, las autoridades optaron por reinterpretar las leyes existentes para lograr el mismo resultado. En Rhode Island, la legislación ya permitía negar el registro a vehículos considerados mecánicamente no aptos o inseguros para circular por carretera. Lo que hicieron las autoridades fue adoptar la definición amplia de vehículo inseguro propuesta por la AMVA, que incluía a las camionetas K importadas bajo la regla de los 25 años. De esta manera, podían prohibir su registro sin necesidad de pasar por el proceso legislativo. El impacto fue inmediato. Propietarios que hasta entonces no habían tenido problemas comenzaron a recibir notificaciones de que sus registros serían cancelados o no renovados. En algunos casos, la medida afectó a más de un vehículo por propietario, lo que multiplicó las pérdidas económicas y la frustración. Mientras tanto, en Pensilvania empezaban a surgir reportes similares. Aunque el Estado no había anunciado oficialmente una política contra las camionetas K, varios propietarios denunciaron dificultades para renovar sus matrículas o registrar nuevos vehículos importados. La sensación general era que se estaba produciendo una aplicación coordinada de las recomendaciones de la AMVA en varios estados al mismo tiempo. Ante esta situación, las redes sociales se convirtieron en un salvavidas para los afectados. Grupos de Facebook y foros especializados comenzaron a funcionar como centros de coordinación, donde los propietarios compartían información legal, estrategias para apelar, contactos de abogados y noticias sobre cambios normativos. En estos espacios virtuales se tejió una red de apoyo mutuo que trascendía las fronteras estatales. Lo que antes eran comunidades dispersas de entusiastas de las camionetas K se transformó en un movimiento organizado, con capacidad para reaccionar rápidamente ante nuevas amenazas regulatorias. En este contexto de creciente presión contra las camionetas K, Massachusetts se convirtió en un escenario clave para medir la capacidad de respuesta de los propietarios y defensores de estos vehículos. En junio de 2024, el Registro de Vehículos Motorizados del Estado anunció una prohibición total que incluía prácticamente todos los modelos japoneses populares importados bajo la regla de los 25 años. La medida no se limitaba a las camionetas K, pero estas eran uno de los objetivos principales. La reacción fue inmediata y masiva. En cuestión de semanas, un grupo de Facebook creado para coordinar la resistencia superó los 900 miembros. Entre ellos había propietarios, importadores, mecánicos, abogados y simples simpatizantes que veían en la medida una injusticia y un ataque a la libertad de elección de los consumidores. Las reuniones del Departamento de Transporte se convirtieron en foros de protesta ciudadana. Decenas de personas acudieron a testificar, contando cómo sus vehículos eran herramientas de trabajo esenciales, cómo habían cumplido con todos los requisitos legales para registrarlos y cómo la prohibición les afectaría económicamente. Uno de los testimonios más comentados fue el de un pequeño empresario que utilizaba su camioneta K para repartir productos agrícolas en zonas rurales. Explicó que, sin ese vehículo, tendría que invertir en una camioneta grande que no solo costaba varias veces más, sino que además consumía mucho más combustible y era menos práctica para acceder a ciertos caminos. La presión fue constante. Los medios locales comenzaron a cubrir el tema, y algunos legisladores expresaron públicamente su preocupación por la medida. Finalmente, el 18 de septiembre, el Estado anunció que permitiría las matriculaciones de camionetas K mientras realizaba estudios adicionales de seguridad. Aunque la decisión se presentó como una medida temporal, fue interpretada por muchos como una victoria significativa. Demostró que la presión organizada, combinada con testimonios sólidos y visibilidad mediática, podía revertir decisiones administrativas. Sin embargo, los defensores de las camionetas K sabían que no podían bajar la guardia. La experiencia de Maine y Rhode Island había dejado claro que las políticas podían cambiar de un día para otro y que la única forma de proteger sus derechos era mantenerse organizados y vigilantes. Antes de seguir, recuerda, si quieres estar al tanto de lo que los concesionarios ocultan y saber realmente lo que te están vendiendo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like.
Uno de los argumentos más repetidos para justificar las prohibiciones de las camionetas K en varios estados fue una prueba de choque realizada por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras en el año 2008. En las imágenes, que circularon ampliamente en medios y redes, se veía como una pequeña camioneta Tiger Star quedaba prácticamente destruida al impactar contra una Ford Ranger. La escena, dramática y visualmente impactante, se convirtió en una especie de prueba irrefutable para quienes defendían que estos vehículos eran inseguros. Sin embargo, lo que no se explicaba al público era que la prueba estaba diseñada para producir ese resultado. La camioneta Tiger Star entró en la colisión a 40 km por hora, mientras que la Ford Ranger lo hizo a 56 km por hora. Esta diferencia de velocidades generó un impacto combinado equivalente a chocar contra un muro sólido a 96 km por hora. Ningún vehículo de apenas 680 kilogramos podría salir bien librado de un choque así, independientemente de su diseño o equipamiento de seguridad. A esto se sumaba otro detalle clave. La Tiger Star utilizada en la prueba no era una camioneta K auténtica importada desde Japón, sino un modelo ensamblado en Estados Unidos con dimensiones similares, pero con métodos de construcción y materiales distintos. Es decir, no representaba fielmente la ingeniería ni los estándares de fabricación de las verdaderas camionetas K japonesas. El problema es que, en materia de percepción pública, las imágenes pesan más que las explicaciones técnicas. Ver cómo un vehículo se arruga como papel genera una reacción emocional inmediata que eclipsa cualquier análisis racional. Así, esta prueba se convirtió en una herramienta propagandística muy efectiva para quienes buscaban prohibir estos vehículos, aunque las condiciones del ensayo distaran mucho de reflejar su desempeño en situaciones reales de uso. Mientras se prohibían las camionetas K bajo el argumento de que representaban un riesgo para sus ocupantes, otro fenómeno pasaba casi inadvertido: el crecimiento imparable de los vehículos más peligrosos para los peatones, como los SUV y las pickups de gran tamaño. Entre los años 2009 y 2018, las muertes de peatones en Estados Unidos aumentaron un 46%, y los datos mostraban que este tipo de vehículos era responsable de una parte desproporcionada de esas muertes. La explicación está en la física y el diseño. Los frentes altos y verticales de estos modelos, combinados con su gran masa, generan impactos mucho más letales para una persona que un vehículo más bajo y ligero. Además, los enormes capós y parabrisas elevados crean amplios puntos ciegos, lo que dificulta que el conductor vea peatones, ciclistas o niños pequeños que se encuentren justo delante del vehículo. Este riesgo es especialmente grave en entornos urbanos y escolares. De hecho, algunas escuelas en Estados Unidos han empezado a pedir a los padres que conducen vehículos grandes que utilicen zonas de recogida alternativas para reducir la probabilidad de accidentes en las entradas. En Japón, la filosofía de seguridad vehicular es muy diferente. Allí, el énfasis no está únicamente en sobrevivir a un accidente, sino en evitar que ocurra. Esto se traduce en vehículos con excelente visibilidad, dimensiones contenidas, maniobrabilidad superior y sistemas de asistencia que ayudan al conductor a reaccionar a tiempo. Las camionetas K, por su tamaño y diseño, encajan perfectamente en esta lógica. Son más fáciles de detener, más ágiles para esquivar obstáculos y menos dañinas en caso de un impacto con un peatón. La paradoja es evidente. Se restringen vehículos pequeños y eficientes que, por su propia naturaleza, representan un riesgo menor para los usuarios vulnerables de la vía, mientras se fomenta, o al menos no se limita, la venta de modelos grandes y pesados que están estadísticamente vinculados a un aumento de la mortalidad peatonal. El Instituto de Investigación y Análisis de Accidentes de Tráfico de Japón ha recopilado datos desde 1993. Su análisis de más de 1.300 choques frontales mostró que las camionetas K ofrecen una protección equivalente a la de vehículos más grandes, cuando se controlan variables como uso de cinturón y despliegue de airbags. Además, desde 1999 incorporan airbags de serie, y más tarde control de estabilidad y sistemas avanzados de cinturones. La ofensiva contra las camionetas K coincide con el aumento sostenido del precio de las camionetas pick-up estadounidenses, que en muchos casos ya superan los $70,000. Cada unidad importada y vendida en el rango de entre $5,000 y $10,000 representa, para los fabricantes nacionales, una venta menos de esos modelos grandes y de alto margen que sostienen buena parte de sus beneficios. Para un pequeño empresario, la diferencia es abismal. Una compañía de jardinería, por ejemplo, podría operar 5 camionetas K por el mismo precio que cuesta una sola pickup de tamaño completo fabricada en Estados Unidos. Esto no solo multiplica la capacidad operativa,
sino que reduce drásticamente los costes de capital y mantenimiento, permitiendo ofrecer precios más competitivos y mejorar la rentabilidad. El problema para la industria automotriz doméstica es que este tipo de eficiencia no les beneficia. Durante décadas, el mercado estadounidense ha sido moldeado por políticas proteccionistas como llamado Impuesto al Pollo de 1964, que impuso un arancel del 25% a las camionetas ligeras importadas. Esa medida, junto con la regla de importación de 25 años, ha creado un ecosistema en el que los fabricantes nacionales no han tenido que competir de forma directa con vehículos pequeños, eficientes y baratos. Las camionetas K, gracias a ese vacío legal, se colaban por la rendija, y lo hacían con una propuesta de valor tan contundente que, en algunos sectores, estaban empezando a desplazar a las camionetas grandes. Para los agricultores, repartidores, empresas de mantenimiento, pequeños comercios, la ecuación era simple: menos coste de adquisición, menos consumo de combustible, menos gasto en seguros y más facilidad para maniobrar y aparcar. Que Texas, el estado que más presume de camionetas grandes, se convirtiera en un epicentro de la defensa de las camionetas K, parecía impensable. Sin embargo, en el año 2021, el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas comenzó a rechazar registros de estos vehículos. En un principio, parecía un simple ajuste administrativo, pero lo que ocurrió después demostró que la democracia de base todavía podía imponerse al exceso burocrático. Christian y el grupo de defensa Lonear K entendieron que para ganar en Texas no bastaba con apelar a la emoción. Había que combinar historias personales con datos duros, argumentos económicos con principios constitucionales. Su campaña telefónica fue metódica e implacable. Realizaron 180 contactos individuales con legisladores estatales, asegurándose de que prácticamente cada representante escuchara directamente a un votante que dependía de estas camionetas para su sustento. Los testimonios eran claros y concretos. Un cartero rural explicaba cómo una camioneta K podía recorrer caminos estrechos y sin asfaltar con mayor seguridad que una pick-up de tamaño completo. Un pequeño empresario de mudanzas relataba cómo podía aparcar su vehículo a escasos centímetros de la entrada de un cliente, algo imposible con un modelo grande. Agricultores describían cómo podían cargar herramientas y productos en un espacio reducido, sin tener que invertir en un vehículo sobredimensionado para sus necesidades reales. En un estado con una fuerte cultura empresarial, los argumentos económicos fueron especialmente efectivos. Los legisladores entendieron que obligar a las pequeñas empresas a comprar vehículos de $70,000, cuando existían alternativas de $10,000 que cumplían con su función, era imponer un coste innecesario que reducía la competitividad. El resultado de esta presión fue el proyecto de ley del Senado número 1816, que representó una victoria legislativa poco común del sentido común sobre la inercia burocrática. El 4 de abril de 2024, Texas revirtió su política y volvió a permitir el registro de camionetas K, mientras se realizaban estudios adicionales de seguridad. Mientras Texas celebraba su victoria, en Massachusetts se gestaba otra batalla. En junio de 2024, el registro de vehículos motorizados del estado anunció una prohibición integral que incluía prácticamente todos los modelos japoneses populares. Los funcionarios esperaban la habitual resignación ciudadana, pero lo que obtuvieron fue una respuesta organizada y contundente. Matt Isbro y Mason Min, cuyos Suzuki Carry eran herramientas esenciales para sus negocios, transformaron su frustración en acción colectiva. En cuestión de semanas, un grupo de Facebook superó los 900 miembros y las reuniones del Departamento de Transporte se llenaron de testimonios de ciudadanos que denunciaban la arbitrariedad de la medida. Raymond Moy, un veterano en la importación de vehículos japoneses, aportó su experiencia técnica y su habilidad para comunicar en medios. Los testimonios revelaron patrones de aplicación incoherentes. Vehículos antiguos sin cinturones de seguridad seguían circulando legalmente, mientras que modelos modernos con airbags y frenos avanzados eran prohibidos. El 18 de septiembre, tras una presión sostenida, el Estado anunció que permitiría las matriculaciones de camionetas K mientras realizaba estudios adicionales. Fue una retirada que salvaba las apariencias, pero que reconocía el poder de la resistencia ciudadana organizada. Lo que comenzó como un mosaico de restricciones estatales se ha convertido en una confrontación nacional sobre quién controla el futuro de la movilidad en Estados Unidos. La lucha por las camionetas K, compactas, eficientes y útiles, ha evolucionado hacia un movimiento más amplio por la libertad de transporte.
Ciudadanos que antes eran sorprendidos por prohibiciones confusas ahora se están movilizando, conscientes de que lo que les ocurrió a estas pequeñas camionetas podría pasarle a cualquier vehículo que desafíe intereses establecidos o normas burocráticas obsoletas. En foros y redes sociales, libertarios, ambientalistas y pequeños empresarios han encontrado un terreno común. Juntos cuestionan el poder sin control de las agencias reguladoras y exigen respuestas claras. Si estos vehículos cumplen con los estándares federales, ¿cómo pueden ser prohibidos a nivel estatal? Mientras tanto, en otros países se adoptan vehículos más pequeños y limpios, mientras la política estadounidense sigue aferrada a máquinas sobredimensionadas y menos eficientes. Esta historia ya no trata solo de camionetas K. Trata de la libertad de elegir un vehículo que se adapte a tus necesidades, sin que intereses económicos o interpretaciones burocráticas lo impidan. ¿Estamos presenciando el inicio de un verdadero movimiento por los derechos de transporte o será solo una chispa que se apague pronto? ¿Retrocederán los reguladores o tendrán que intervenir los tribunales? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que tu derecho a elegir tu vehículo está en riesgo? Déjalo en los comentarios. Y si esta investigación te ha resultado útil, dale me gusta y suscríbete para que podamos seguir sacando a la luz historias que otros prefieren mantener ocultas. Como el vídeo que te dejo en pantalla, que podría ahorrarte dinero, tiempo y dolores de cabeza. Solo tienes que verlo y me dirás. Te espero dentro.